Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con otra entrega más en esta serie de la vida y la iglesia. La expresión de la vida del Señor en nosotros está supeditada a una cosa muy importante, la muerte. El grado al cual la muerte opere en nosotros es el grado al cual la vida del Señor puede brotar de nosotros. Tal vez algunos se pregunten, pero ¿cómo podemos aplicar este principio? Y queremos destacar 3, 4 asuntos acerca de esto. Primero, deberíamos comprender que tenemos un concepto erróneo cuando consideramos el tema desde el punto de vista de la religión. Espontáneamente lo asociamos con desarrollarnos o mejorarnos a nosotros mismos. Si alguno cree en el catolicismo, es católico y es un católico devoto, él también tratará de mejorarse. Si una persona cree en Buda y es un budista devoto, él de seguro tratará de cultivarse y mejorarse a sí mismo. Sin importar que una persona sea musulmana o cristiana o de cualquier otra religión, siempre y cuando sea sincera, tendrá un concepto en torno a mejorarse, a cultivarse a sí mismo. Esto es particularmente cierto con aquellos que son salvos de una manera crítica o traumática o vienen de un pasado que ellos consideran demasiado pecador. Tan pronto ellos son salvos, anhelan ser buenos cristianos y buenas personas y servir a Dios. Y de inmediato comienzan a actuar conforme a su concepto acerca del automejoramiento y la superación personal. Si antes de ser salvo, ese hermano tenía mal genio y se enojaba con muchas veces tan pronto él se hace cristiano, siente que eso es inapropiado enojarse. Por consiguiente, de manera espontánea, él lo que considera es que necesita corregirse y cultivarse en esa área. En realidad, entre todos los que han sido salvos, nadie se escapa de este concepto del automejoramiento. Por ejemplo, podemos tener una buena comunión con el Señor en la mañana y experimentar su presencia. Sin embargo, tan pronto salimos de nuestra recámara, alguien puede provocarnos a tal grado que le hablemos ásperamente. Tan pronto se nos escapan tales palabras, de inmediato no estamos en paz. Entonces oramos y le pedimos al Señor que nos perdone. Pero luego que imploramos el perdón, también de nuevo nos proponemos corregirnos para no volver a perder la paciencia otra vez. Y esto se deriva de nuestro concepto de cultivarnos y mejorarnos a nosotros mismos, que está muy a flor de piel. Muchos santos llevan una vida de cultivarse, de mejorarse. No obstante, en la Escritura no podemos hallar esa palabra de automejoramiento ni desarrollarse. El cultivo espiritual de la persona no es un pensamiento central en la Escritura. El cristianismo se ha desviado de su curso original y carece de luz y de gracia. Eleva el automejoramiento, la autocultivación conforme al concepto del hombre y alienta a las personas a mejorarse. Los motiva a cultivarse a sí mismos espiritualmente. Este es un concepto conforme a la perspectiva religiosa del hombre. No es la revelación de la Escritura ni la revelación dada por la luz de Dios. Si quieres saber qué palabra del Nuevo Testamento podría reemplazar a mejorarnos, a cambiarnos para ser mejores, le respondemos con una: muerte. La muerte es la manera genuina para cambiar el mal genio de las personas. Un hermano que pierde sus estribos no necesita automejoramiento, lo que necesita es muerte. La muerte no se oye como algo recomendable, pero a fin de que el hombre de la vieja creación pueda ser transformado, que pueda llevarse a cabo la transferencia, la muerte y no el cultivarse, es lo que se requiere. El hecho de tener la vida divina y de hallarse en ella no depende si nosotros somos más listos o menos listos, o más sabios o menos sabios, o más rápidos o más lentos, sino de que si Dios se ha liberado de nuestro ser o sea liberado desde nuestro ser. Incluso podemos cambiar pasando de ser más rápidos a ser más lentos, o cambiar nuestro temperamento de uno más
dócil a hacer otro diferente, pero nada que según sea la vida, a menos que Dios se manifieste desde nuestro interior, es lo que la Escritura enseña. A lo sumo, expresaremos lo que hemos cultivado de nuestra persona, pero la vida está relacionada con Dios, no con mejoramiento personal. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la vida, también habla de la muerte. La vida no es un asunto, insistimos, de mejorarnos a nosotros mismos, sino de la muerte. En toda la Escritura, ningún apóstol fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñar a las personas a refinarse o a mejorarse o a cultivar su conducta. Al contrario, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recuerde Gálatas 2:20. Con esto él quería decir que siendo una persona con la vida de Dios y una persona en la cual vivía Cristo, él había sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Pablo estaba muerto. La cruz realizó en él una obra de muerte, de modo que la vida de Dios pudiera tener la manera de operar en él. El Nuevo Testamento no enseña a mejorarnos, amados. Más bien nos enseña a andar en el camino de la muerte. Cuando pasamos por la muerte y actuamos estando en la muerte, la vida de Dios tendrá un camino libre en nosotros. Necesitamos conocer el camino de la vida por medio de la muerte. Necesitamos ver que el automejoramiento, el cambio de conducta no es la voluntad de Dios, pues Dios no tiene la intención de que nos mejoremos a nosotros mismos. Dios quiere ver la cruz de su Hijo. Dios quiere ver que la cruz de su Hijo nos alcance mediante el Espíritu Santo y nos elimine realmente. La cruz realiza una obra de muerte en nosotros para hacernos pasar por la muerte, de tal modo que la vida de Dios tenga un camino libre en nosotros. ¿Cómo puede la vida de Dios expresarse en nuestro vivir? Miremos la manera en la cual Dios se expresa en nuestro vivir. Primero, necesitamos comprender que tenemos la vida de Dios en nosotros y conocer la vida de Dios que está en nosotros. La tenemos, pero necesitamos también conocer. Desde el día en que fuimos salvos, la vida de Dios entró en nosotros para hacer nuestra vida. Sin embargo, esta vida se halla rodeada por nuestra persona. La vida de Dios quiere manifestarse desde nuestro interior, pero nuestra persona obstruye y restringe a Dios. Por esta razón es difícil que pueda manifestarse desde nuestro interior. Muchos convertidos, muchos santos, amados hermanos, cuando vienen a Cristo, que mejoran su conducta y toman la vía de la superación personal, y eso pasa mucho. Se proponen mejorar su conducta y toman ese camino del mejoramiento, pero en realidad es porque no conocen la vida de Dios que mora en ellos, ni el camino de la vida. Ellos piensan que alcanzarán la norma que le corresponde supuestamente al cristiano al mejorar un poco su temperamento y hacer lo bueno en vez de lo malo. La manera que ellos toman no guarda relación con la vida. Esta manera no guarda relación con la Escritura. Es tan solo la manera del hombre, la manera religiosa. Ellos son cristianos en nombre, pero no en el vivir que realmente tienen. No están enfocados en manifestar o en que Cristo manifieste su vida en el vivir de Cristo. El vivir real de un cristiano consiste en que Dios vive y vive en la realidad por medio de él. Nuestro problema depende de que la vida divina pueda abrir un camino en nosotros, de modo que Dios pueda vivir por medio de nosotros. Esto es lo que necesitamos atender. Allí es donde debemos poner atención. Allí es donde debemos buscar. Y buscar, amados, la dirección del Eterno en este asunto. Segundo, necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver que somos un obstáculo para la vida de Dios. Sí, ya conoces que la vida de Dios está en ti. Ya conoces la vida de Dios que está operando en ti, pero ahora necesitamos ver, amado, que somos nosotros un obstáculo para esa vida de Dios. No solo repetirlo, verlo en la realidad. Es posible que por naturaleza seamos iracundos o mansos, o tal vez seamos más enérgicos o más callados,
Pero en cualquier caso, somos un problema para la vida de Dios. Siempre que tengamos un corazón para Dios, tarde o temprano, Él nos mostrará que somos un problema para su vida. En otras palabras, si queremos dejar que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros, y si queremos andar en el camino de la vida y vivir la vida cristiana, necesitamos acudir a Dios pidiéndole que abra nuestros ojos y nos muestre que nuestra propia persona es un problema para su vida. Que en realidad nos deje ver, hermano, la ineficiencia de yo y que nosotros mismos podamos quitar toda confianza de yo. Esto nos lleva al tercer punto. Si Dios ha abierto nuestros ojos, aborreceremos nuestro yo. Hoy, cuando aborreces algo, no es algo que te gusta mirar para allí. Cuando seamos alumbrados, verdaderamente detestaremos nuestra manera de ser. No más diremos, oh, Dios sabe que yo soy. Cuando nuestros ojos son abiertos, no vas a decir más, Dios sabe que yo soy de esta manera. Vas a detestar esa manera de ser. Debemos ver que hemos sido crucificados en la cruz. Entonces, cuando veamos esto, diremos, oh Dios, el problema que tú encuentras en mí soy yo, es mi propio yo. En verdad yo debo recibir maldición. En verdad me odio a mí mismo. No importa cómo piense, no importa cuán bonita vea las cosas, cómo tome las decisiones, cómo formulo mis opiniones, ni cómo honro a mis padres. Todo en mí es un problema. Me detesto a mí mismo, Señor, me aborrezco a mí mismo. Cuando aborrecemos y odiamos a nuestro yo, el Espíritu Santo nos mostrará que nuestro yo, el cual restringe y se opone a Dios, ha sido crucificado en la cruz. Romanos 6:6. Estas palabras tal vez le suenen muy duras, pero es la realidad de la Escritura. En un momento, o en ese momento, cuando veamos la realidad de nuestro yo, en ese momento tendremos la revelación respecto a de que ya estamos en la cruz. Esto en realidad es tan glorioso, hermano, ver esto, que puede compararse a ser salvos y alumbrados por el Espíritu Santo para que viéramos nuestros pecados y nuestra necesidad de pedir perdón. En el momento que sentimos pena, dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos mostró que el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, que su sangre fue derramada cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos mostró que el Señor Jesús los había cargado en la cruz por nosotros. Cuando vimos esto, de inmediatamente alabamos al Señor y decimos, oh, gracias porque mis pecados están en la cruz. Los pecados que eran míos ahora están en la cruz. Tu cruz ha puesto fin a mis pecados. En aquel momento fuimos salvos y supimos claramente que éramos salvos. Conforme a ese mismo principio, el Espíritu Santo nos mostrará que nuestro yo, como enemigo de Dios, es un verdadero obstáculo y una restricción para la vida de Dios. Detestaremos, odiaremos y aborreceremos y condenaremos nuestro yo. Sin embargo, al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos mostrará que el Señor Jesús llevó sobre sí nuestra persona, no solo nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestra persona en la cruz. También nosotros fuimos crucificados en la cruz. En ese momento, hermanos, veremos una gloriosa visión. Sería la cruz por segunda vez. En nuestra primera experiencia vimos que nuestros pecados fueron crucificados en la cruz. También necesitamos ver que nuestra persona fue crucificada en la cruz. Muchos creyentes aún no han pasado esto que hemos llamado la segunda experiencia de la cruz. Nuestro yo ha sido crucificado en la cruz. Todo el que vea esta visión, todo el que vea esta realidad, alabará y adorará al Señor por ver el doble o la doble obra de la cruz. Así que nuestros pecados fueron aniquilados en la cruz. También nuestro ser, nuestra persona fue aniquilada. Esta es nuestra experiencia genuina. Esto es un hecho. Y también es el principio para andar por la senda de la vida. La vida cristiana comienza a partir de este punto. Recordemos que aplicar el camino de la vida depende de nuestra visión. En el próximo audio seguiremos sobre esto. Gracias y paz.